Vamos a empezar con esta presentación de Study in Japan. El día de hoy tenemos la presentación de tres profesores de la Universidad de acá de Tsukuba. En el futuro esperamos hacer otros webinarios también con otros profesores de otras universidades que estén presentando los planes o los programas en inglés que sus universidades ofrecen. Entonces, este primer Study in Japan Connect va a ser con estos tres profesores, el profesor Felipe Sandoval, el profesor Sandoval es de Chile originalmente, la profesora Sandra Puentes, que ella es de Colombia, y el profesor Helmut Java, que es de Perú. Cada uno de ellos va a estar presentando un video introductorio de sus programas en inglés. El programa de ahora, para esta mañana, tarde, noche por allá, bueno, vamos a empezar primero con 15 minutos de hacer esta introducción de Study in Japan. Y luego pasaremos con la primera presentación del profesor Sandoval, seguido por la profesora Puentes y luego con el profesor Yabá. Y finalmente haremos unos 15 minutos de preguntas y respuestas sobre procesos de estudios acá en Japón. Bueno, el proyecto en Japón es un proyecto, nosotros venimos financiados directamente por el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología del Japón, el MEXT. Nuestra misión es la de conectar a estudiantes latinoamericanos que quieran venir a Japón. Ayudar también en fortalecer colaboraciones multilaterales entre las regiones y expandir también, bueno, estamos en esta etapa de expandir nuestra presencia de forma online y con eventos de estudios presenciales. Nuestro proyecto empezó en el 2015, es manejado por la Oficina de Asuntos Globales de la Universidad de Tsukuba, en Ibaraki, acá en Japón. Y actualmente hemos empezado ya la tercera fase. O sea, Study in Japan no es solamente para promocionar la Universidad de Tsukuba, sino es para promocionar todas las universidades japonesas y también ayudar a los estudiantes como ustedes que están deseando venir acá a entender cómo pueden ser los procesos o cómo buscar universidades o profesores. Esto un poco como dato, actualmente, bueno, al 2023, el 1 de mayo, la cantidad de estudiantes extranjeros acá en Japón, de Latinoamérica, son 2.238. Estamos todavía en número creciendo. Y bueno, se han visto números durante los años, particularmente luego de la pandemia, que han venido incrementando de a pocos, pero establemente. Sobre las oportunidades de estudios acá en Japón, primero quisiera empezar por como destino académico, ¿qué te puede ofrecer Japón? Segundo, si es posible estudiar en Japón, qué tipos de becas existen. Y finalmente, algunos consejos. Como destino académico, hay que saber que Japón cuenta con 31 premios Nobel, 12 de ellos en física, 8 en química y 5 en medicina y biología. Es uno de los top 5 países más citados en lo que es revistas científicas. Y 5 universidades japonesas se encuentran entre las 100 mejores del mundo. Eso no significa necesariamente que estas 5 sean las mejores, no hayan otras buenas universidades en Japón. La gran mayoría, yo diría, casi todas prácticamente, son muy buenas opciones de acuerdo a lo que se especializa. Acá en Japón tiene la oportunidad de estudiar no solamente lo que es en la rama de lo que es ingeniería, pero también en lo que es ciencias de la salud, química, biológicas y ambientales, así como ciencias humanas. Y también, bueno, muchos de ustedes seguramente se preguntarán cómo es el tema del idioma, si todo va a ser en japonés siempre, y bueno, por eso es el motivo de este webinario, es para poder darles a conocer que no necesariamente es así, que hay programas en inglés, o programas que son híbridos también, como por ejemplo algunos programas de pregrado o de licenciatura, que en sus inicios permitan al estudiante realizarlo en idioma inglés, y luego al finalizar los últimos 2 años, escoger si es que ustedes quieren concluirlo en idioma inglés o en idioma japonés. Y en paralelo pueden seguir estudiando algunas universidades japonesas que cuentan con esos programas en inglés. Igual, no son las únicas. Acá hay más programas, como del PIC, que es de pregrado. Bueno, todos estos de acá son de pregrado de la Universidad de Tokio. Está la Universidad de Tohoku. Está la Universidad de Estudios Foráneos de Tokio. La Universidad de Ciencias Avanzadas de Kioto, la Universidad de Yamanashi con su programa AICLA,
Y bueno, y la Universidad de Tsukuba. También en lo que es niveles de posgrado, también hay programas en inglés. Este es un ejemplo, es el programa G30 de la Universidad de Nagoya, Global 30, que son programas que tienen varios programas dentro que son para maestría y doctorado en inglés. Igual, eh, esta misma información la pueden encontrar en nuestra guía del 2025 y la del 2024 de la perdón, de Study in Japan. Esto, si algunos ya conocerán por parte de nuestra página de Instagram, tenemos linkeado en el profile un código, un link que es es como un índice de links de utilidad, que ahí pueden encontrar mucha más información de todos los programas que se están ofertando de pregrado y posgrado en inglés. Bueno, la siguiente etapa, la siguiente parte que es posible estudiar acá en Japón, particularmente sin ninguna beca. Y la buena noticia es saber que Japón, tanto en lo que son programas públicos, universidades públicas nacionales o universidades privadas, competitivamente con algunos países que son destinos académicos similares como Inglaterra o Estados Unidos, es mucho más asequible. Estamos hablando de educación de las universidades nacionales, como la Universidad de Tokio, la Universidad de Tsukuba, la Universidad de Osaka, Kioto, por ejemplo, que los costos anuales de educación van alrededor de los 500.000 yenes. Esto es aproximadamente 3.600 dólares anuales. En el caso de las privadas, bueno, es 1.130.000 yenes, que es el doble, que se podría decir, traducir a unos 7.500 dólares anuales. Eso es por costo de educación. Hay que agregarle el primer año cuando uno aplica, los costos de admisión, pero son pagos que se realizan una única vez. Lo que es gastos de vida, al mes se calcula aproximadamente que un estudiante necesita alrededor de 93.000 yenes, que viene a ser aproximadamente ahora al cambio unos 620 dólares. Ese dinero alcanza para un estudiante para pagar su renta, comida y otros gastos, también seguro de salud. Eh, en realidad, esto es, como les digo, un aproximado, depende en qué ciudad, en qué parte de Japón estén viviendo. Hay algunas ciudades que son más económicas, otras son un poquito más, pero este es el aprox. Otra opción, como estudiante extranjero acá en Japón, tienen la visa de estudiante, obviamente. Con visa de estudiante es permitido trabajar, perdón, medio tiempo, hasta 28 horas a la semana. Alrededor del 76% de estudiantes internacionales trabajan a tiempo parcial. Y obviamente esto tiene que ser sin afectar, sin poner primero o ponerlo antes que sus estudios. Por eso se limitan las horas hasta 28 horas a la semana. Y aproximadamente, bueno, este es el salario que se puede tener dependiendo del tipo de trabajo que se busque. Ahora, son trabajos que no requieren eh, atender todos los días, son trabajos que las personas que te contratan o la empresa que te contrata saben que es temporal, que solamente tienes disponibilidad en algunos tiempos durante la semana y ciertas horas. Algunos ejemplos es como decir asistente de mercado o trabajar en restaurante. Aproximadamente esto es lo que se gana. O también otras opciones pueden ser como profesor de idiomas o traductor, que puede ser para la misma universidad o tal vez para un organismo como el municipio local, tal vez que a veces requieren ayuda para traducir con otros extranjeros, por ejemplo. Ahora, en la siguiente parte de lo que es becas, ¿qué tipo de becas existen? Esta debe ser, eh, gracias Valentina por anunciar. Las becas del MEXT, que algunos de ustedes seguramente ya las conocen o tienen experiencia, son las becas dadas por el gobierno de acá de Japón a través de las embajadas japonesas. También existen becas que son brindadas por las fundaciones privadas, fundaciones como compañías o ONGs acá en Japón que ayudan a estudiantes extranjeros que se autosolventan. También existen las propias becas y descuentos que las mismas universidades pueden dar. Y bueno, esto no es beca, pero es un buscador de becas de Study in Japan, que también está en el link de utilidad que les mencionaba más temprano. Sobre las becas del MEX no me voy a extender mucho, pero les quiero mencionar que sí,
Para los que no conozcan, es una beca integral. Es una beca que cubre todos los gastos de los estudiantes acá en Japón, desde el pasaje aéreo, la manutención mensual, costos de educación. Incluso se brinda la posibilidad de extender, si es una beca de pregrado, extenderla a una maestría o si eres de una maestría, extenderla a un doctorado. Obviamente depende de las notas que obtengas en la maestría o las notas que obtengas en el pregrado, porque igualmente también hay un proceso. Para la aplicación de estas becas, yo diría que prácticamente todas las modalidades que existen siempre requiere una presentación de expediente, un examen de conocimientos y una entrevista. Por lo general ese es el formato. Lo que son, por ejemplo, hay dos modalidades que son las becas de idioma japonés y la de cultura japonesa y la de capacitación docente, que estas me parece ya están o han finalizado, porque normalmente abren todos los años entre enero y febrero para la postulación. Las que vienen ahora pronto son las de pregrado e investigación, pregrado o licenciatura, investigación o posgrado, viene a ser maestría o doctorado, y también las becas técnicas y las ocupacionales. Estas becas, la postulación también, igual una vez al año, abren entre abril y mayo. Ahora, estas becas, lo que tienen que tener en cuenta es que algunas modalidades, depende de algunos países, en Latinoamérica, bueno, y en el mundo, no todas las modalidades se dan en todos los países. Entonces, acá es recomendable que ustedes localmente busquen dentro de la página de la embajada japonesa de su país, de su ciudad, la información de las modalidades y sobre todo las fechas. Eso podemos responder luego, al final, de que pasemos las presentaciones. Luego, la siguiente opción de becas que les mencionaba son las becas brindadas por las fundaciones privadas, que estas se encuentran, bueno, en un documento que lo crea YASO, que es el Japan Student Service Organization, también del gobierno, que se publica anualmente, ¿no? Becas financiadas por empresas y fundaciones privadas. Eso es para estudiantes que son autofinanciados. Esta información también está en el link, que al final también les voy a mostrar el código QR del link o el índice del link de utilidad. Y dentro de ese documento van a poder encontrar las becas. Por ejemplo, bueno, están todas las becas, también las becas de la embajada, las becas, otras becas de organismos. En la página 11, la número 4, son las becas de organismos, fundaciones privadas. Bueno, en lo que son después la tercera opción, becas y descuentos de las universidades. Las universidades también brindan descuentos a los estudiantes extranjeros que se están autofinanciando. Tienen que ser obviamente ya, muchas de estos planes se acceden una vez que ya eres estudiante de la universidad o algunas de ellas durante el proceso de aplicación. Estos descuentos van del 25 hasta el 100% del costo de educación. El principal requisito es que el estudiante sea capaz de mantener un buen récord de notas. Usualmente son ofrecidas para estudiantes ya inscritos, como les mencioné, pero también existen opciones durante el proceso de aplicación. Y estas becas y planes de descuento son ofrecidas a través de las secciones de Scholarships and Tuition Fees. Siempre todas las universidades en sus páginas tienen estas secciones. Este es un ejemplo de algunas universidades de esta sección de Scholarships and Tuition Fees, donde pueden enterarse de los descuentos y las becas que ofrecen estas instituciones. Un ejemplo es el caso de la Universidad de Ciencias Avanzadas de Kioto. Lo pongo como ejemplo porque, por ejemplo, en el lado derecho, en el color verde más claro, ellos ofrecen, bueno, el CUAS es el diminutivo para la Universidad de Ciencias Avanzadas de Kioto. Ofrecen tres planes, digamos, de becas o descuentos, ¿no? Del 100%, 50 o 30%, ahí de acuerdo a si es para pregrado, maestría o doctorado, y la que está en verde a la izquierda, color más verde oscuro, es una beca que ellos ofrecen que además de dar el 100% de descuento de admisión y de pago de matrícula, te da un dinero adicional para que puedas cubrirte gastos de vida o renta, comida durante un año. Así como esa información, este buscador de becas de MEXT, perdón, bueno, sí, bueno, dadas a través de YASO, pueden encontrar
En este buscador, de acuerdo, digamos, si son becas brindadas por fundación privada, becas de las mismas universidades, incluso la misma información de las becas del MEX también está todo concentrado aquí. Este código QR también está en el índice de links de utilidad. Ahora, unos consejos. Primer paso, si están pensando aplicar, no solamente a Japón, pero a cualquier país, yo creo, donde quieran ir a estudiar al extranjero. El primer paso es saber dónde se encuentran, ¿no? Saber qué les gusta hacer, qué opciones de países, de programas, de carreras, de investigación, qué cosas les interesa. Entender en qué se están metiendo, porque es siempre un proceso de aplicación de beca, es un proceso largo. No es un mes o un par de semanas, a veces puede ser más tiempo. El segundo paso es identificar qué obstáculos tienen, temas de idioma. Si son idiomas, obviamente ustedes todos manejamos el español, pero de acuerdo al programa se requiere que tengas un nivel certificado de japonés o un nivel certificado de inglés, tratar de ver cuál es el que tienes más cerca de lograrlo y completarlo. Tema financiero, saber si te puedes autofinanciar al inicio, buscar una beca acá o tienes que buscar una beca desde tu mismo país. Y en el tema personal, saber que vas a estar, bueno, vas a tener una independencia distinta a la que tienes en tu país, vas a experimentar una nueva cultura, ¿no? A pesar de que igual vas a estar al otro lado del mundo, en comparación entre Japón y lo que es Latinoamérica. Y paso tres es prepararse, a leerlos, entender el proceso de aplicación de las becas, tanto de las becas de la embajada, las becas privadas, las becas de las mismas universidades, preparar un plan de estudios, ¿no? Saber qué materiales son los que se requieren para algún examen que se tenga que rendir y es recomendable crearse una rutina diaria para poder organizar esto durante un tiempo hasta que ustedes mismos puedan establecer. Y acá está lo que me están preguntando, los links de utilidad, es el código QR. Este es un screenshot de la pantalla una vez que ingresa. Está dentro de la misma página de nuestro Instagram. Creo que son estos links que se anclan en el bio de la página. Ahí van a tener el link que una vez que entren acá o cliquen, los van a llevar a esta página. Ahí tienen esta introducción de estar en Japón al inicio, arriba. Todos estos son botones, pueden darle donde están los nombres para que puedan ingresar a los links. Tiene la website, la regional de nosotros está en Japón en español y en inglés. La página global, la página central de Está en Japón, los booklets de las universidades con sus programas en inglés, la versión del 2025, la versión del 2024, el buscador de universidades que también bueno, está también ofrecido como herramienta de Está en Japón, más programas en inglés que pueden buscar. También hay herramientas de aprendizaje gratuito de japonés, el Nihon Hiroba y el Nihongo Avenue. También están las guías de estudiante preparadas por Yaso, y se indican los costos de vida, costos de educación, que indiqué un poco más atrás o temprano en la presentación. Cómo estudiar en Japón, dentro de nuestra página unos pasos de consejos de qué es lo que requieren dependiendo del programa o el grado que están buscando. El tercero es para la comunidad latinoamericana que se encuentra residiendo acá en Japón. También hay becas o información de descuentos para ellos. Y bueno, la última sección, que son las secciones de becas, son las becas. Ahí tienen la información de las embajadas. Una vez que entren ahí, es un índice que tienen los nombres de los países con todas las banderitas de cada uno de nosotros y los va a llevar directamente a la sección de cultura y becas de las embajadas japonesas de sus países. Ahí van a poder entrar y ver los requisitos de las modalidades de becas Next. También hay becas de la misma YASO, que son unas becas que también son para aplicar muchas veces una vez cuando estás acá, cuando eres estudiante de alguna universidad, para estudiantes autofinanciados. Buscador de becas, que también presenté unos slides atrás. También lo de las fundaciones privadas y también becas para la comunidad japonesa en Latinoamérica. Y también si nos siguen por el Instagram, también habrán visto seguramente esta promoción la siguiente semana, el jueves para ustedes, el viernes de nosotros como hoy en la mañana.
vamos a tener un webinario, igual una mesa redonda con 4 estudiantes latinoamericanos de la Asociación de Estudiantes de Latinoamérica de acá de la Universidad de Cuba. Vamos a tener de 4 países distintos. Ellos están en 4 carreras diferentes, 4 modalidades diferentes también de becas, me parece. Y ellos van a poder contarnos un poco más sobre cómo fue su experiencia de aplicación, cómo fue, qué es lo que realizaban en esos países antes de venir a Japón, qué es lo que están estudiando acá, cómo es un poco la comparación, el shock cultural. Entonces va a ser algo bastante interesante. Y bueno, igual, este es el código QR para poder ingresar a la sección de links de utilidad. También tienen nuestros contactos ahí por Instagram, correo, y también tenemos Telegram, que también estamos promocionando información de programas y cosas que nos mandan las universidades, programas en inglés sobre todo. Ahí me di cuenta que cometí un error, puse los iconos al revés. El primero es el Instagram y el segundo es el correo electrónico de nosotros. Veo que tienen preguntas, pero por tema de tiempo voy a tratar de contestar al final, luego de pasar las presentaciones de los profesores. Pero sí, estoy leyendo los mensajes que están enviando. Bueno, entonces vamos a continuar con la siguiente parte de la presentación de hoy, del webinario. Como les comenté, vamos a tener a 3 profesores latinoamericanos que trabajan en la Universidad de Cuba, presentando sus programas de pregrado, pregrado, posgrado y de posgrado. Primero vamos a tener al profesor Felipe Sandoval. Los códigos QR que tienen ahí son los programas de cada uno de ellos, y ellos también durante la presentación de ellos van a tener los mismos códigos QR durante todo el tiempo. Cada presentación dura alrededor de unos 15 a 20 minutos, entonces pueden ir escaneando si desean mientras escuchan la presentación. Ahora, me da un segundo, voy a hacer el cambio acá. Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Felipe Sandoval. Trabajo como profesor asistente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tsukuba, particularmente en el área clínica, aunque yo no hago trabajo clínico, sino que mi background es en salud pública. Tengo un máster en salud pública y un doctorado en ciencia de los cuidados humanos, que es una mezcla de medicina, enfermería, educación, psicología. Es un área bastante interdisciplinaria. Y mi interés personal es en el envejecimiento global. Hoy participo en este webinar que es parte de la serie de Study in Japan Connect. La presentación para el día de hoy es la introducción de los programas en inglés, particularmente el mío, que está realizado en Japón, por parte de la Universidad de Tsukuba. Le quería dar las gracias también al coordinador para Latinoamérica de Study in Japan, Giancarlo Carmelino Hurtado, sin el que esta presentación y su invitación no sería posible. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar con la presentación. Como les contaba, esta es la parte de la Universidad de Tsukuba y la introducción de los programas en inglés, particularmente el mío, por lo que trataré de dar estas dos presentaciones bastante sucintas, pero quizá hable muy rápido, así que a prepararse. Bueno, entonces vayamos con la presentación. La Universidad de Tsukuba, la imagen que ven por ahora es el área central de la universidad, cerca de Starbucks. Tiene programas en inglés, que es algo bastante llamativo. Somos entre las 10 universidades más importantes de Japón, siempre estamos ahí, top 9, top 10, lo que es bastante relevante. A nivel mundial estamos en el, en el 1% más alto. Y estamos mejor posicionadas que otras universidades que quizás tienen más branding, más dinero para marketing, pero es una muy buena universidad. Dentro de los programas de inglés que tenemos a disposición de ustedes está Life and Environmental Science en biología, ciencia de recursos agrobiológicos y geociencia. También está el área internacional en ciencias sociales, en el que trabajo yo, que es Global Issues, desafíos globales, y también ingeniería interdisciplinaria y también el programa para expertos en Japón. Hoy hablaré un poquito de todos ellos, bastante brevemente, pero contarles que si ustedes ven el mapa
de Japón. Nosotros estamos bastante bien ubicados, muy cerca de Tokio, a 45 minutos en tren, y también muy cerca del aeropuerto de Narita. Entonces, el clima también es espectacular, así que les invito. Y el hecho de que no esté en Tokio hace que la vida acá también sea bastante asequible. Esta es una imagen de laboratorio y lo que indica es que en este programa de bachillerato o licenciatura, como le llaman ustedes, de 4 años, las clases son bastante pequeñas, son bastante personalizadas con los profesores y hay mucho trabajo práctico. Y en el año final pueden hacer un año de investigación, cosa que es bastante llamativa. Esta es una imagen de un viaje de campo. Partamos con Life and Environmental Science. ¿Okay? Ellos tienen ciencias biológicas, que son, por ejemplo, genética, pero no humana, sino que animal o de planta, bioquímica, ecología, fisiología, ciencia evolutiva. También en la ciencia de recursos agrobiológicos tienen agrobiología, ingeniería, economía y sociología. En geociencia, entre otros, tienen geología y geografía humana. Temas como manejo de peligros, desastres y también geografía regional, por nombrar algunos. En el área de estudios sociales internacionales tienen economía, leyes, sociología y ciencia política. Entonces, si ustedes están interesados en una de estas áreas, quizás estudios sociales internacionales sea el mejor lugar. Ahora, si están interesados en desafíos globales, es decir, estos desafíos que no tienen fronteras, el programa en el que trabajo yo podría ser una buena alternativa. Combina ciencias medioambientales con riesgo y seguridad por el lado humano. Tienen salud humana y bienestar y también eh, diversidad social e inclusividad. ¿Okay? Ejemplos de estos desafíos globales son, por ejemplo, las metas de desarrollo sostenible, que son 17, pero por supuesto hay muchos más desafíos que no están contenidos en esto, pero quizás ustedes han oído de ellos en la televisión o en la prensa. Pasemos a ingeniería interdisciplinaria, tanto micro como macro. Aquí pueden estudiar, por ejemplo, óptica, energía, electrónica, robótica, mecánica, modelaje, simulación, ciencia de materiales y moleculares. Es un curso, como lo dice el nombre, bastante interdisciplinario, si se interesan en ICT o IT. Estos son ejemplos, por ejemplo, de los temas que han desarrollado eso, por ejemplo, interfaces hápticas, eh, como son pantallas inmersivas, eh, fusión de humanos, robots y sistemas de información, que básicamente si ustedes han estado pendientes de las noticias en este tema, es bastante, bastante pionero. El programa final que les quería presentar es Japan Expert, o cómo ser un experto en Japón. Si ustedes quieren volverse expertos en Japón, quizás este sea un buen lugar. Tienen 4 áreas distintas, uno en agricultura, en enfermería, en artes y también en lenguaje y cultura. Entonces, si ustedes quieren ser expertos, no solo hablando, sino conociendo muy bien la cultura, estos 6 meses intensivos de lenguaje japonés, más un año como senior de internship o de pasantía, sería muy, muy, muy adecuado. Ok, vamos. No necesitan saber japonés para llegar a la universidad. Cuando lleguen acá van a aprender bastante japonés. Tenemos un sistema de e-learning con el que pueden aprender remotamente. Y hablando un poquito de qué podría pasar una vez que se gradúe. Estos son más o menos el análisis que tenemos hasta el momento. El 80% continúa estudiando, porque en el mundo de hoy, sin un magíster o sin un doctorado es bastante difícil conseguir empleo, así que el 80% continúa un tipo de magíster, 10% trabaja y 10% se dedica a otras cosas. Los destinos en términos de educación continua puede ser Oxford, Yale, UCLA, Michigan y tantos otros. Muchos de hecho se quedan en Tsukuba porque les gustó mucho la universidad. Compañías privadas también hay un montón. También hay un alto nivel de desarrollo de, ¿cómo se llama? De empresas pequeñas o de empresas que están iniciando, como las que yo les mostraba. Hablemos de su vida como estudiante, que es bastante importante también. Tenemos 56 medallas olímpicas, es decir que la universidad tiene bastante fuerza en términos de ciencias deportivas, que se reflejan en las medallas olímpicas y paralímpicas, pero también ustedes pueden integrarse a los clubes y sociedades que tenemos. Tenemos más de 250 clubes que son manejados por estudiantes, donde aprenden cosas como magia, eh, cómo aprender a comunicarse con señales de manos, como por ejemplo tocar un instrumento
o cómo modelar, cómo hacer malabares, tantos clubes en tantas disciplinas. Si por favor, si ustedes están interesados en alguna disciplina, vengan. Estas son, por ejemplo, imágenes de algunos de los clubes, en los que se aprenden bastantes disciplinas. Estas son comediantes. Estas son imágenes del festival de la universidad, donde muchos de los clubes participan mostrando sus actividades. Contarle un poquito de la que se encuentra en la universidad, que también se llama Tsukuba. Una ciudad científica, se le llama la ciudad de la ciencia porque hay más de 160 instituciones de investigación, tanto a nivel nacional como privado, y se dice que uno de cada 10 personas en la ciudad son investigadores o tienen un grado de doctor. Estas son imágenes del festival, de uno de los templos más antiguos de Japón. Estas son más imágenes del festival. Hablemos un poco del soporte que reciben o la ayuda que reciben ustedes como estudiantes al llegar. Primero tienen consejeros académicos. También el primer año reciben tutores que son personales, que lo ayudan a hacer trámites, por ejemplo, bancarios, cómo conseguir un teléfono y esas cosas. Y además dentro de la universidad hay staff que habla inglés, con el que se pueden comunicar. Y si necesitan, por ejemplo, ayuda psicológica o de salud, también hay consejeros que se pueden comunicar en inglés. Servicios médicos también están disponibles. Hablemos un poco del lugar de hospedaje. En nuestra universidad se pueden quedar en campus, tenemos los dormitorios dentro de la universidad, que es muy conveniente porque otras universidades, incluso de menor prestigio, tienen los dormitorios muy lejos de los centros de educación, de las clases. Acá, como están dentro de la universidad, dentro del mismo campus, pueden andar en bicicleta 5 minutos y ya están en su sala de clase. Muy conveniente. Y además, como no estamos en Tokio ni en ninguna ciudad más o menos grande, el costo es bastante menor, bastante reducido. Son, por ejemplo, $140 mensuales, lo que es bastante, bastante barato. Ahora, si ustedes requieren algo más moderno, el año 2017 se abrió Global Village, que es $350, casi el doble más caro, pero que es mucho más moderno. Pueden ver las instalaciones, ustedes ahí pueden elegir. Por supuesto, siempre está la opción de que ustedes quieran vivir fuera de la universidad, pero dentro de la disponibilidad de dormitorio es una muy buena opción. Sigamos hablando de recursos económicos. Esto es especialmente interesante para los padres. La universidad, al ser nacional, es muy asequible en términos económicos. Si lo comparamos con otras universidades, por ejemplo, privadas que tienen menor ranking que nosotros, pueden costar 4 veces más. Si lo comparamos con Inglaterra, con Estados Unidos, pueden costar hasta 10 veces más. Es decir, la educación en Japón, y especialmente si es nacional, una universidad estatal, pública, es bastante, bastante asequible. Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, que la tuición o el pago del arancel por año son cerca de $5.400, que es bastante, bastante conveniente. Hablemos también de los tipos de ayuda económica que ustedes pueden recibir. Hay bastantes becas que se les puede llamar o estipendios que ustedes podrían recibir, cubriendo bastante, bueno, depende del lugar de donde venga, son bastantes montos, pero también hay, por ejemplo, se le descuenta del pago de la tuición en distintos porcentajes dependiendo de su situación económica. Y si todo eso falla, también pueden trabajar hasta 28 horas semanales haciendo trabajos part-time. Eso también ayuda mucho y muchos estudiantes no tienen ningún problema económico debido a esa flexibilidad. Si ustedes tienen más preguntas en relación a estos programas de pregrado que les acabo de presentar o de licenciatura, como los llaman en algunos lugares, por favor vayan a www.global.tsukuba.ac.jp y ahí van a encontrar mucha más información. Ahora, en términos de los requerimientos de admisión, siempre son los mismos, son 12 años de educación formal y dentro de la documentación que pueden presentar, el más importante diría yo es la declaración personal, el personal statement, porque ahí ustedes dicen cuál es la razón por la que quieren estudiar acá. Y muchos estudiantes se olvidan de hacer una muy buena propuesta, cuando en realidad dentro de todos estos documentos que ustedes ven es uno de los más importantes. El otro, por supuesto, es que prueben que pueden hablar inglés a un nivel bastante alto. ¿Okay? Entonces, por favor, échenle un vistazo a esos requerimientos
Y si es necesario, vayan a la página que les mencioné antes, global.ac.jp, y ahí van a encontrar mucha información. ¿Ok? También está este QR code, lo pueden escanear y recibir más información. Ahora, déjenme contarles de esta segunda parte, el programa en el que trabajo yo, que se llama, en español sería el programa de bachillerato en desafíos globales, The Bachelor's Program in Global Issues, Chikyu Kibuka Daigakui Program. ¿Qué es un desafío global y por qué son importantes? Bueno, básicamente son los que van a forjar el destino de la humanidad. Así de simple. Son estos desafíos que no reconocen fronteras, que no tienen, que no se fijan, por ejemplo, en tu religión, en tu afiliación política, no les interesa. Un gran ejemplo de eso, por ejemplo, fue la pandemia de COVID-19. Si tú eras de la izquierda o de la derecha, si eras musulmán o cristiano, te mataba igual. Esto se aplica a muchos otros desafíos globales. Una muestra de eso son las metas de desarrollo sostenible, como la pobreza, la hambruna, los desafíos climáticos, en la calidad de educación y tantos otros temas. Ahora, ¿cuál es el propósito de nuestro programa? Primero, darte un nivel de entendimiento global, es decir, que puedas entender cómo funciona el mundo, pero también a nivel particular, cómo ese tema que te atrae a ti funciona en este contexto global. Básicamente lo que le llamamos local. Cómo conectamos la experiencia local con la experiencia global y viceversa. Ahora, eso a través del programa te vamos a enseñar cómo hacer decisiones correctas, que tengan o que apunten a soluciones óptimas. Y eso es uno de los desafíos que tenemos a nivel de formación. ¿Ok? Ahora, dentro de las disciplinas que nosotros estamos hasta el día de hoy cubriendo son el medio ambiente y los quehaceres humanos. Por supuesto, siempre hablamos de ambientes que incluyan la actividad humana. Y para ello hay 4 áreas distintas. Una son las ciencias ambientales, riesgo y seguridad. Y también en temas de salud y bienestar se le agrega diversidad social e inclusividad. Combinando todo esto, armamos el esqueleto principal de nuestro programa. Ahora, dentro de los puntos que son de mayor interés para nuestro programa son dos. Uno, darte una enseñanza que se llama PBL o Problem Based Learning. Básicamente te damos un desafío tangible que tú puedes abordar a nivel de proyecto y que básicamente aprendas haciendo. Y el otro es que es interdisciplinario, es decir, ningún problema global se puede resolver desde una disciplina que esté aislada, sino que hay que combinarla con otras disciplinas para poder desarrollar soluciones óptimas. De otra forma, no funciona. Esta es la malla curricular del programa. Como ustedes pueden ver ahí, hay 4 años que parten desde lo fundacional, que son comunes con todos los estudiantes de la universidad. Por ejemplo, son algunos ramos como arte, ciencias físicas, el lenguaje, por ejemplo, que eso lo ven con todos los estudiantes de la universidad. Y luego se van haciendo expertos en algunos temas a través de los major subjects, para finalmente en el último año tener una investigación de graduación, que puede ser en la forma de tesis o a través de un informe de pasantía. Como pueden, eso es bastante interesante porque la mayoría de los programas solamente les dan la opción de la tesis o la tesina, pero acá también pueden hacer algo que es bastante, donde se tienen que ensuciar las manos y hacer una pasantía, ir a terreno. Durante el primer año también pueden visitar o tienen que visitar la Universidad Cristiana Internacional, ICU, que es una oportunidad bastante buena para conocer la educación privada en Japón. Van a pasar ahí un semestre en Tokio y además les va a, digamos, a abrir los horizontes, no solo a nivel de contenido, sino también a ayudarlos a nivel humano y académico mucho más amplio. Es una excelente oportunidad. Y por supuesto, a un costo mucho menor. Si bien es cierto, van a una universidad privada, siguen pagando la tuición en nuestra universidad estatal, lo que lo hace bastante conveniente. También nuestra universidad está aplicando un sistema tutorial, es decir, los miembros del staff académico van a proveer un sistema, un ambiente de aprendizaje que va a ser muy personalizado y los van a ir guiando a través de la carrera. Por ejemplo, al comienzo, durante su primer año, que es donde reciben toda esta información fundacional, van a estar con un coordinador, pero una vez que ya empiecen a desarrollar su proyecto de estudio, van a tener un advisor y un mentor. Y su último año, que lo van a terminar con la pasantía o con su tesis, van a tener tanto un advisor como un mentor y además un coordinador.
Estos son videos, por ejemplo, de viajes de estudio que hacen nuestros estudiantes para hacer proyectos en terreno. Esto es parte de una prevención de desastres que ellos hacen en la ciudad de Yoso para aprender precisamente, hablando con los profesionales en sitio, cómo desarrollar técnicas efectivas o políticas públicas que sean atingentes al terreno. Y ahí no solo aprenden de los profesionales en el área, sino que al final de ese proyecto ellos tienen que proponer soluciones, cómo evitar, por ejemplo, futuros desastres o cómo mejorar cierta comunicación que tienen las políticas públicas con los ciudadanos en terreno. Esto que ven acá, bueno, cada día las técnicas de ciencia informática están mucho más desarrolladas, precisamente, por ejemplo, con la irrupción de la inteligencia artificial. Vamos a empezar a desarrollar muy fuertemente el área de análisis de datos. Estos, por ejemplo, son clases de GIS, que son ciencias geográficas, en las que aprenden ustedes a cómo usar esos programas. Luego tenemos las posibilidades, como les decía antes, pueden elegir entre una tesis de investigación o una pasantía. Tuvimos una persona que, de hecho, fue en las Naciones Unidas en Nueva York. En el caso de que ustedes decidan hacer una tesis, pueden elegir cualquier tema, siempre que sea un desafío global. Por ejemplo, hemos tenido tesis en, por ejemplo, nanomateriales, salud mental, cultura popular, educación sustentable. También otros, por ejemplo, que en segregación por género o incontinencia urinaria, religiones y tantos otros temas. Básicamente cualquier tema, siempre y cuando sea un desafío global, cabe en nuestro programa. Y si ustedes deciden hacer una pasantía, deberían pasar al menos 300 horas en una organización pública o privada, en las que ustedes hagan terreno, hagan viajes en terreno y cosas tangibles, ensuciándose las manos. Como les contaba, puede ser en una compañía privada, puede ser, por ejemplo, en sus propios países, si es que ustedes son estudiantes internacionales o en Japón, pueden ser internacionales, bilaterales, cualquier tipo de organización, siempre y cuando esa organización esté enfrentando un desafío global. Y con respecto a su futuro, en términos de empleabilidad, muchos van, no solo como les contaba, a hacer magíster y doctorado, sino que otros también se van a las compañías públicas, por ejemplo, empresas internacionales que se vienen a Japón o empresas japonesas que se van al mundo. Ustedes pueden formar parte, de, por ejemplo, de los negocios que tienen que ver con temas medioambientales o médicos, o por ejemplo de inclusividad, de manejo de riesgo. También organizaciones internacionales como la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, la Comisión para los Refugiados y tantos otros temas. En términos de admisión, bueno, en la actualidad tenemos el track general, como se llama, con el que pueden registrarse como estudiantes que se financian particularmente, o pueden también optar por una beca que le otorgamos a los tres mejores resultados, los tres mejores postulantes cada año a nuestro programa. Así que, por ejemplo, si en nuestro programa a veces se matriculan una cantidad reducida de estudiantes, entonces tienen una gran posibilidad, si están entre los tres mejores, de recibir una beca completa a través del Ministerio de Educación. ¿Quiénes pueden postular? Por supuesto, revisen si su país de origen, por ejemplo, pertenece a los países que tienen relaciones diplomáticas con Japón. Como les contaba antes, un requisito importante es que tengan 12 años de escolaridad y que puedan certificar su inglés. Pero para más detalles, por favor, vean estos códigos de QR, escanéenlos para poder recibir información mucho más detallada de la que yo le podría presentar hoy. Finalmente, ¿cómo postular? Por supuesto, yo les podría dar todos los detalles, pero en nuestra página web van a encontrar mucho más detalles sobre cómo realizar una postulación correcta. Les dejo finalmente imágenes de nuestros estudiantes mientras hacen algunos viajes por la ciudad de prevención de riesgo. Por ejemplo, ese es un simulador de terremotos. Este es el viaje que les contaba antes de prevención de riesgos. Para finalizar, reiterar mi agradecimiento a Study in Japan Connect y a Giancarlo Carmelino Hurtado por la invitación. También invitarlos a ustedes a que se contacten en cualquier momento, sin dudarlo. Vamos a tratar de responder todas sus inquietudes y dudas. ¿Ok? Muchas gracias.
Hola a todos, bienvenidos a este webinar de Study in Japan. Primero que todo, quiero agradecer a Giancarlo Carmelino por invitarme a compartirles un poquito de mi conocimiento respecto a los programas de pregrado y posgrado que tenemos en inglés para estudiantes internacionales. Pero antes de comenzar, quiero hacer una pequeña introducción. Mi nombre es Sandra Puentes, yo nací en Bogotá, Colombia, y me gradué de Medicina en la Universidad de La Sabana. Después de graduarme vine a Japón a hacer un doctorado en neurociencias en la Universidad de Gunma, y en este momento trabajo en la Universidad de Tsukuba como profesora asistente en el Instituto de Sistemas e Información de Ingeniería, y soy también la directora del Laboratorio de Biomecánica. Ahí pueden ver el link del laboratorio. Bueno, en nuestro programa ya les hablaron un poquito de los programas en inglés que tenemos. Yo básicamente les voy a hablar de los programas que conozco para darles una visión un poco más cercana de lo que pueden encontrar si están interesados en aplicar a dichos programas, tanto de pregrado como de posgrado. Sin embargo, para aplicar a cualquier programa en una universidad extranjera hay dos cosas que yo creo que son bastante importantes. Número uno, el nivel de inglés. Eh, si están planeando seriamente en venir, revisen cómo está su inglés y traten de mantenerlo lo mejor posible, en el mejor nivel. Y lo otro es una actitud ganadora. Venir a estudiar en el extranjero es un reto. No es ni bueno ni malo. Yo no diría que se pueda catalogar en blanco y negro. Es una plétora de actividades y de experiencias que uno adquiere en las que hay recuerdos muy bonitos que uno guarda de sus primeros años en el extranjero o de estudiar en una universidad extranjera, pero también hay retos grandes como vivir lejos de la familia, como comenzar a administrar sus propios gastos, y como ver que a veces las cosas puede que no funcionen como quiera que no funcionen, eh, también tener una red social adecuada o no. Todo esto en algún momento puede generar algo de estrés, pero es importante saber de antemano que es un reto grande y hay que enfrentarlo con una actitud abierta, dispuestos básicamente a aceptar entrar en otra cultura, a aceptar que vamos a estar expuestos a experiencias diferentes a lo que conocemos y a tratar más que criticar, entender otra cultura y aprender de dicha cultura cosas que nos puedan servir para nuestro propio beneficio. En la charla anterior ya les hablaron de todos estos programas de pregrado, pero yo me voy a centrar un poquito más, voy a ir un poquito más de IDE, o Interdisciplinary Engineering, porque es un programa en el que yo contribuyo y lo conozco un poquito más de cerca. Respecto a este programa, el currículum de este programa es un poquito diferente a un programa regular de ingeniería, porque si miran el programa los dos primeros años, van a encontrar algo bastante usual, nada diferente con otras facultades, en las que ustedes tienen acceso a educación básica para ingenieros. Básicamente van a estudiar cuestiones básicas como álgebra lineal, cálculo, estadística, termodinámica, todos estos temas que podrían encontrar en cualquier facultad, porque esto va a generar la base educativa para el resto del programa. En los dos últimos años ya la dinámica de los estudiantes cambia, porque las actividades en el salón de clase ya no son tan pasivas, ya dando la clase, el estudiante sentada tienden a ser un poco más interactivas, hay más mini proyectos, hay más reportes para entregar, los estudiantes tienden a contribuir más a la clase y a interactuar más con los profesores, y los tópicos que se tocan son bastante avanzados como física moderna, control de sistemas, electrónica, mecánica cuántica, son temas de interés, son temas también bastante variados, y los estudiantes tienen la oportunidad también de hacer un deep dive en estos temas y de ir más allá si quieren, interactuando con los profesores que dan las clases. Por otro lado, la segunda parte de estos dos últimos años es algo que se llama PBL, Program Based Learning. El PBL es es una clase básicamente que toman los estudiantes los dos últimos años, en los que tienen acceso a dos laboratorios de investigación para hacer dos investigaciones totalmente diferentes. Entonces pueden aprovechar mucho más su tiempo en dos laboratorios diferentes, y la idea es que los laboratorios sean de dos grupos diferentes para que el tópico que se
que se trabaje con cada profesor sea bien diferente y les dé más interdisciplinariedad a los estudiantes, como lo dice el nombre del programa. Básicamente esto es lo más interesante de IDE. Y los tópicos que se encuentran son bastante variados. Esto es solo una pequeña muestra que pueden encontrar en la página del programa, pero hay 98 laboratorios de los cuales pueden escoger los estudiantes. Y cada laboratorio puede tener 1, 2, 3 mentores. Entonces, la cantidad de mentores, de la cantidad de profesores a los que tienen acceso, y la cantidad de laboratorios, de tópicos de investigación y de conocimiento al que tienen acceso durante el pregrado es bastante único. Entonces, esto hace que este programa sea bastante particular y la idea es formar estudiantes con una visión bastante amplia para que puedan acceder posteriormente a programas de posgrado con una visión que les permita solucionar problemas que hasta ahora están apareciendo en la sociedad, o poder predecir problemas que vienen en un futuro. Entonces, si alguien está interesado o interesada en acceder a este programa, ¿qué hay que hacer? Primero que todo, vayan a la página y revisen las guías con tiempo. Pero básicamente la evaluación se hace en 2 estadios. La primera parte es la evaluación de los documentos como tal. Una vez los paquetes de documentos llegan acá, se evalúan todas las aplicaciones y se les da puntaje a cada una. Y los puntajes más altos pues pasan a la segunda parte de la evaluación, que es la entrevista individual. En la entrevista, aunque no es un examen escrito, también tiene examen de aptitud matemática. Entonces tienen que prepararse para el examen de aptitud matemática y también se les van a hacer preguntas de sus actividades extracurriculares, de su interés en la facultad y de su interés en investigación en general. Y básicamente esa es la forma en la que se evalúan los aplicantes a este programa. Eso era para pregrado. De programas de posgrado, les voy a hablar un poquito más de Empowerment Informatics, que es un programa al que yo pertenezco, y de Humanics. Yo no pertenezco a Humanics, pero colaboro con algunos estudiantes y por eso tengo algo de conocimiento como el perfil de los estudiantes que aplican a este tipo de programas. Entonces les puedo compartir esa información hoy. También voy a aprovechar para hablar un poquito del programa de posgrado en japonés, que es el programa de AIMIS. ¿Por qué en japonés? Porque a pesar que este programa está en japonés, el programa permite que estudiantes que tengan un buen nivel de inglés entren al programa. Los profesores les dan material en inglés para que estudien. Los exámenes también se pueden hacer en inglés. El examen de admisión también se hace en inglés. Pero básicamente el programa está diseñado en japonés. Aún así, acepta estudiantes extranjeros y el 30% de los estudiantes en IMI son estudiantes extranjeros. Y están estos 2 programas que se les llama los programas de 5 años de está el programa en Empowerment Informatics o EMP y el programa en Humanics que lo tienen. Entonces, primero que todo, voy a comenzar hablando de IMIS y AMP juntos. ¿Por qué? Porque los profesores que trabajan para ambos programas somos los mismos. Los profesores que estamos en IMIS estamos en EMP. Y aunque los programas son diferentes, comparten ciertas particularidades. Primero que todo, los tópicos. Debido a que somos los mismos profesores, los estudiantes que entran a cualquiera de los 2 programas pueden acceder a toda la investigación que se está haciendo en los laboratorios relacionados con ambos programas. Básicamente, nuestros programas están enfocados en el humano, en ayudar a los humanos cuando hay alguna enfermedad, tratar de apoyar la rehabilitación, tratar de mejorar las condiciones humanas, pero no solo eso, también podemos tratar de aumentar las habilidades humanas, aunque no haya ninguna enfermedad. También podemos tratar de mejorar las condiciones ambientales para los humanos. Entonces, tratar de diseñar sistemas, por ejemplo, que ayuden a la vida diaria, tratar de diseñar sistemas que no entren en conflicto con lo que ya se está haciendo, mejorar sistemas de comunicación también, comunicación a nivel personal, pero también comunicación a nivel industrial. La gama de tópicos que se manejan es bastante amplia y yo los invito a que vayan y busquen en las páginas y entren a las páginas de los laboratorios que existen y vean qué les llama la atención.
porque hay cosas bastante interesantes. Pero básicamente es bastante amplio. Y aparte de tener esta gama tan amplia de tópicos, hay otras particularidades que hacen ambos programas únicos. Y es que nuestros programas realmente fomentan el desarrollo de habilidades de investigación. La idea del programa es que los estudiantes realmente sepan hacer investigación, puedan diseñar proyectos desde el puro inicio, puedan hacer propuestas válidas de investigación, propuestas relevantes de investigación y sepan cómo desarrollar esas propuestas, sepan cómo adaptarse en caso que la propuesta inicial no funcione, cuál es el plan B, cuál es el plan C. Esta parte de desarrollar habilidades investigativas es bastante crucial para nosotros y no es algo que se encuentra en todo programa. También es un programa que tiene un sistema de múltiples supervisores. A pesar que cada estudiante tiene su mentor, tiene 2 subsupervisores en el caso de AEMIS y 5 en el caso de EMP. Y la idea es que los estudiantes son libres de ir a consultar con su mentor o con los subsupervisores, o también pueden consultar con otros profesores de nuestros departamentos libremente si tienen algún interés particular o creen que este profesor pueda ayudar al desarrollo de sus proyectos. Aquí no hay, nosotros apoyamos que los estudiantes hagan eso y la verdad nos agrada ver los estudiantes que son bastante independientes y buscan comunicarse o contactar con otros profesores y tratan de traer nuevas ideas y nuevas propuestas desde esa perspectiva. Aparte de los profesores que tenemos aquí en nuestra facultad, también tenemos como la escuela extensa, se le llama, que es que hay varios profesores que trabajan en el AIST, que es el Instituto de Ciencia Industrial y Tecnología Avanzada, que está aquí también en nuestra ciudad. Allí tenemos varios profesores que colaboran con la universidad y estudiantes de nuestra universidad están haciendo investigación allá. Pero no solo con el AIST, también tenemos convenios con la JAXA, que es la Agencia Aeroespacial Japonesa, también con el KEC, que es donde está el acelerador de partículas de nuestra ciudad, con NIMS, que es el Instituto de Materiales. Y esto es solo por mencionar como los colaboraciones grandes que tenemos, pero hay muchísimos institutos de investigación, tanto en nuestra ciudad como en Japón en general, y muchos de nuestros profesores tienen bastantes colaboraciones dentro de la ciudad, a nivel Japón y también a nivel internacional. Y esto es algo que también ayuda a los estudiantes porque les permite, en caso que haya interés o que haya un proyecto común, ir a ser internados fuera de nuestra ciudad, puede ser en Japón en otra institución o también fuera de Japón en otra universidad a nivel internacional. Sí, entonces los tópicos que se pueden encontrar aquí también son muchísimos. Esto es solo una pequeña muestra de lo que podrán encontrar de imágenes en las páginas de diferentes laboratorios. Pero aquí van a encontrar para ambos programas IMIS y EMP tenemos 59 profesores trabajando en múltiples tópicos de investigación. Eso era más o menos lo que compartían ambos programas, pero quiero hacer una pequeña reseña respecto al programa de EMP. Porque a diferencia de IMIS, este programa sí está diseñado en inglés, es un programa para estudiantes internacionales, aunque también estudiantes japoneses aplican a que fomenta mucho la interdisciplinariedad y la internacionalización. Eso está en el corazón de este programa. Y el tópico principal es el empoderar a las personas a través de la tecnología. La idea es transformar la sociedad a través de la tecnología y de lo que se puede hacer a través de investigación. Este programa, les comentaba al comienzo de esta sección, que se llama un doctorado de 5 años. No quiere decir que para acceder al programa haya que tener una maestría previa. Alguien solo con un pregrado puede acceder a este programa. Pero se le llama un doctorado de 5 años porque la idea es que el estudiante esté enfocado en desarrollar su investigación durante esos 5 años. Durante los 2 primeros años, los estudiantes van a tener acceso a la educación básica de un estudiante de maestría. Entonces, la idea es que con toda la nueva información que están adquiriendo aquí, van a pulir, van a mejorar, van a desarrollar sus habilidades investigativas. Van a comenzar a hacer investigación de verdad, van a trabajar con otras personas de su laboratorio o con sus mentores, van a comenzar a aprender cómo leer y cómo entender artículos de investigación, cómo aplicar lo que está en un artículo de investigación en su propia investigación. Van a comenzar a dar estos primeros pasos investigativos, digamos. Pero aún así, por más que estén estudiando para adquirir estas habilidades,
durante estos 2 años también la investigación ha comenzado a desarrollarse. Entonces, al final del segundo año, los estudiantes pueden aplicar a una defensa de tesis de maestría. Si aplican la defensa y pasan la defensa de tesis de maestría, al final del segundo año, los estudiantes reciben su diploma de maestría en EMP. Pueden no hacerlo, pero si a un estudiante no le interesa tener el diploma como tal, sino simplemente seguir derecho y terminar el doctorado y solo tener el diploma de doctorado, no es necesario hacer la defensa de la tesis, pero igual en el segundo año, al final del segundo año, siempre hay una evaluación. Ahí está la evaluación como en los primeros 2 años del programa y el estudiante tiene que hacer una presentación, que es básicamente lo mismo. Si hacen la defensa de la tesis, esa defensa de la tesis vale por evaluación de los 2 primeros años. Entonces, desde esa perspectiva, pues vale la pena simplemente hacer la defensa y obtener el título, pero pueden escoger si lo quieren hacer o no, depende totalmente del estudiante. Y ya los 3 últimos años van a ser los 3 años de doctorado, en donde los estudiantes ya se vuelven más independientes, más autónomos, donde ya la investigación, ya saben cómo hacer investigación, ya saben cómo proponer eh, ah, propuestas válidas, hacer preguntas válidas de investigación, cómo desarrollar esas preguntas y cómo adaptar la investigación para que pueda fluir, pero ya más por su cuenta. Ya se apoyan un poco en los mentores, pero la idea es que los estudiantes ya sean mucho más independientes. Y básicamente eso es lo que les quería contar del programa de Empowerment Informatics. Entonces, si ustedes tienen interés en unirse a cualquiera de los dos, IMIS o EMP, ¿cómo pueden acceder a estos programas? De nuevo, vayan a las páginas, miren las guías de cómo aplicar al examen de entrada, pero muy importante para posgrado, cualquier tipo de posgrado al que apliquen, necesitan encontrar un supervisor. Si ustedes no aplican con un supervisor, no les van a aceptar la aplicación. ¿Cómo se encuentra un supervisor? Vayan a la página del programa al que quieren aplicar, miren la lista de profesores, miren la investigación que se está haciendo y envíenles un mail a este profesor, un mail bien escrito en inglés, personalizado, donde primero ustedes expongan que tienen interés de entrar al programa en cuestión en esta universidad, el por qué quieren entrar al programa y cómo sus intereses se alinean con los intereses investigativos de los profesores. Respecto a cómo se evalúan los estudiantes, de nuevo, cuando todos los estudiantes mandan sus paquetes para aplicar, hay un screening de todas las aplicaciones. Sin embargo, esta vez no se hace ranking como en la anterior, no se les da una evaluación como tal a las aplicaciones. Las aplicaciones se revisan para ver que estén completas y que no haya ningún problema con los documentos. El resto pasan derecho a presentar el examen. ¿Y cómo es la parte del examen? Para los estudiantes de maestría, esto es para IMIS únicamente, hay un examen escrito de habilidad matemática. También se puede hacer el examen en inglés, entonces no hay problema. Y después del examen tienen que hacer una entrevista introduciendo el tópico de investigación que han discutido con el mentor con el que han venido hablando antes de presentar el examen. Para PhDs de IMIS y para el programa de EMP, que es los 5 años, es solo una entrevista. En esta entrevista se hace una presentación de cómo se va a hacer, de cuál es el tema de investigación y cómo se va a desarrollar en los 3 o 5 años que tiene el estudiante para desarrollarla. Desde esta perspectiva, la entrevista del EMP es un poquito más larga, porque como son 5 años en vez de 3, entonces tienen que dar un poquito más de información. Finalmente, les voy a hablar un poquito del programa de Humanics. Este programa también es un programa totalmente basado en inglés, pero es un programa particular porque es un programa de doble mentor. ¿Qué quiere decir doble mentor? Es un programa que les permite a los estudiantes acceder a dos profesores de campus que no tienen relación. Entonces, básicamente son estudiantes que tienen doble interés. Por ejemplo, alguien que se graduó del pregrado en medicina y dice, ok, yo soy médica, pero a mí siempre me han gustado las matemáticas. O yo soy médica, pero siempre he tenido interés en la robótica. Entonces, yo quiero hacer un programa en el que me permita hacer algo en matemática y algo con robótica. Entonces, en este programa específicamente, les permite tener un mentor en medicina y un mentor en ingenierías. Y el programa que se desarrolla, la idea es que sea en conjunto con ambas facultades. La idea de Humanics es crear científicos del futuro, básicamente.
Ellos quieren crear ya personas que vayan con una mentalidad a crear campos interdisciplinarios, a crear nuevos campos de investigación, o también gente que se vaya no solo a la academia, pero también a la industria, que puedan abrir paso a nuevas industrias, a nuevas tecnologías. Ahorita con todo el desarrollo de inteligencia artificial y con la miniaturización de sistemas, se pueden hacer muchísimas cosas interesantes, y la medicina, aunque no es una ciencia exacta y es una ciencia bastante humana, se apoya muchísimo en la tecnología. Entonces, tener gente que sepa de ambos campos puede traer muchos desarrollos tecnológicos para hacer mejores diagnósticos, para apoyar mejor a los pacientes y poder proveer mejores servicios para los pacientes, en el caso de medicina, por ejemplo. Pues básicamente eso era lo que les venía a contar. Espero que esta información les haya sido de utilidad, ¿no? Y adelante, les deseo lo mejor en sus actividades académicas. Muchos éxitos. Gracias por escuchar. Ok, hola, buenas, ¿cómo están? En esta oportunidad les voy a hacer una breve reseña de nuestro programa de maestría en Ciencias Ambientales. A su vez, les voy a explicar un poco sobre nuestro programa especial llamado SASTEP, ambos ofrecidos por la Universidad de Tsukuba por la Escuela de Ciencia y Tecnología. Bueno, este programa tiene como objetivo, como le explicaré más adelante, formar especialistas en sostenibilidad, ciencias ambientales, tecnología y políticas relacionadas con el medio ambiente. Como es sabido, la Universidad de Tsukuba es reconocida internacionalmente por su excelencia en investigación y formación académica en temas ambientales. Bueno, mi nombre es Helmut Yavar, soy profesor asociado en ambos programas de maestría y doctorado, así como un programa de pregrado, como lo mencionaré más adelante. Ok, ¿qué podemos aprender de este programa, de nuestro programa de maestría? Me parece que esta guía que van a presentar en esta oportunidad el doctor Giancarlo se enfoca en lo que es maestría. Bueno, nuestro programa ofrece una formación integral que abarca desde la investigación básica hasta la aplicada en el campo de las ciencias ambientales. Nuestros estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar conocimientos teóricos y prácticos en diversas áreas como la gestión de recursos naturales, cambio climático, conservación del agua, reducción del impacto ambiental de las actividades humanas, etc. La combinación de clases, trabajo de laboratorio y experiencias en campo permite a nuestros alumnos adquirir habilidades valiosas para su futuro profesional. Los detalles los explicaré en los siguientes slides. Ok, como podrán ver en esta pequeña gráfica, nuestro programa aborda múltiples temas relacionados con la sostenibilidad y que tienen relevancia global. Como podrán ver, tratamos desde temas relacionados con el tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, tratamiento de residuos, gestión integral de recursos naturales, por ejemplo, también la producción de energías renovables, llámese biogás, energía solar, energía eólica, etcétera, con la ayuda de GIS y Remote Sensing, los análisis de riesgos climáticos, etcétera, ¿no? Nuestro programa pone énfasis en el estudio de los ciclos geoquímicos y en el impacto de las actividades humanas en la naturaleza. Estas áreas de investigación, por supuesto, permiten a los estudiantes comprender mejor los procesos ambientales y, a su vez, desarrollar soluciones innovadoras para problemas ecológicos complejos. A su vez, los estudiantes tienen acceso, por supuesto, a las modernas instalaciones de nuestro campus. Los edificios de nuestro programa de SASPEP cuenta con laboratorios bien equipados, aulas para conferencias y espacios de investigación de última generación. Además, el programa organiza visitas de campo a instituciones relevantes como la Agencia de Agua del Japón, por ejemplo, para que los estudiantes puedan observar de primera mano la aplicación práctica de sus estudios. Bueno, nuestro programa SASTEP, como ustedes lo pueden ver, se refiere a lo que es sostenibilidad, ciencia, tecnología y política, ¿no? Es un programa de certificación que viene como un valor agregado a
al título de maestría y doctorado que ofrece nuestro programa de posgrado. El objetivo es formar líderes que puedan abordar los desafíos ambientales con un enfoque integral. Lo que buscamos es desarrollar en los estudiantes una combinación de conocimientos científicos sólidos, habilidades de liderazgo, pensamiento crítico y compromiso social. Además, el programa promueve la capacitación en investigación avanzada y la comprensión de los problemas ambientales tanto a nivel global como local, permitiendo que los egresados contribuyan activamente a la sostenibilidad de sus lugares de origen. Ok, como pueden ver en este esquema, el programa SASTEP está estructurado en torno a 4 áreas claves: Water Disaster, Biodiversity, Waste and Policy. Estas áreas proporcionan a los estudiantes las herramientas necesarias para poder enfrentar problemas ambientales desde diferentes perspectivas. Además, por supuesto que se fomenta el desarrollo de habilidades prácticas a través de estudios de caso, proyectos en campo y trabajo en equipo, preparando a los estudiantes para afrontar desafíos ambientales en diferentes contextos profesionales. En mi caso, yo estoy encargado del área de Integrated Resource and Waste Management. Bueno, el programa también ofrece ciertas ventajas para nuestros estudiantes. Por ejemplo, cada año organizamos 2 conferencias internacionales en las cuales invitamos a expertos de diferentes partes del mundo. Como pueden ver en esta gráfica, hemos invitado profesores e investigadores prácticamente de todo el mundo, y ellos vienen y hablan un poco sobre sus respectivas investigaciones, y a su vez ellos actúan, se podría decir, como supervisores temporales de nuestros estudiantes, de tal forma que puedan darles ciertas pautas, ciertas ayudas, para que nuestros estudiantes puedan redefinir o refinar sus respectivas áreas o tesis. Otra de las ventajas de nuestro programa es los internships, las pasantías, que son obligatorias, son cursos obligatorios. Nuestros estudiantes tienen la oportunidad de hacer una pasantía internacional y una doméstica, mediante la cual ellos pueden viajar a diferentes partes del mundo. Aquí tenemos algunos ejemplos: Inglaterra, Alemania, Holanda, Mongolia, China, Malasia, Vietnam, Taiwán, Singapur, etc. Y en estas pasantías ellos tienen la oportunidad de observar cómo estos países han enfrentado, han podido enfrentar de una manera exitosa sus diferentes problemas ambientales, ¿no? Y tenemos cooperación con diferentes universidades, institutos en estos países, y ellos se encargan de explicar y guiar a nuestros estudiantes en sus respectivos casos. Ok, como lo mencioné en el slide anterior, nuestros estudiantes tienen la oportunidad de pasantías internacionales y también domésticas. En el caso de Japón, como podrán ver, hay muchas opciones para hacer visitas técnicas. Entre ellas están, por ejemplo, Kyoto, Kobe, Okinawa. Una vez que ustedes tienen la oportunidad de venir, también pueden acceder a estas experiencias que permiten a los estudiantes aplicar los conocimientos en un contexto más práctico, ¿no? En mi caso, yo me encargo de llevar a los estudiantes a Kitakyushu, que es un parque ecoindustrial. Es quizás el parque ecoindustrial bandera en Japón, y los alumnos tienen la oportunidad de ver todas las tecnologías que se han desarrollado en relación a fomentar el reciclaje. Okay, bueno, aquí pueden ver algunas fotos tomadas de las pasantías que han realizado nuestros ex estudiantes. Aquí también pueden
pueden ver otras diapositivas de las pasantías que se llevaron a cabo en el año 2022. Esta pasantía tuvo lugar en Tokio en el año 2021 y también podemos observar detalles de las visitas. Ok, como lo mencioné anteriormente, cada año nuestro programa de maestría, en este caso, organiza conferencias internacionales y en estos eventos contamos con la participación de expertos de todo el mundo. Ellos vienen y hablan un poco sobre sus temas de investigación, sobre lo que están trabajando, y a su vez ellos actúan como supervisores, si se quiere, de nuestros alumnos, quienes por supuesto también presentan el avance de su investigación. Este slide contiene información del último conferencia que tuvimos el año pasado. Invitamos profesores de Italia, esta oportunidad fue de Italia, de Taiwán, de China, y también profesores de universidades locales, ¿no? De la Universidad de Tokio, Osaka, etc. Bueno, este slide contiene información sobre la conferencia internacional que tuvimos el año 2023. En esa oportunidad también invitamos profesores, fue de Nueva Zelanda, de la Universidad de Canterbury, de Holanda y también de la Universidad de Tokio, así como nuestras propias presentaciones, ¿no? Como lo repito, en estos casos todos los profesores actúan de manera de jurado, si se quiere, donde dan ciertas pautas, ciertas guías a nuestros estudiantes para que puedan culminar con éxito sus respectivas tesis. Bueno, ¿qué tópicos, qué temas de investigación se pueden abordar? Hasta ahora, las tesis de los estudiantes han abordado una amplia variedad de temas, por supuesto de relevancia global. Ejemplos pueden incluir políticas de cambio ambiental, gestión de recursos y residuos, gestión de aguas residuales, conservación de ecosistemas, planificación del uso del suelo. Estas investigaciones no solo contribuyen al conocimiento académico, sino que también tienen aplicaciones prácticas en la formulación de políticas y la gestión ambiental. En los próximos slides detallo algunos de los temas que se han usado para la investigación de nuestros estudiantes. Como pueden ver, estos son algunos de los temas que se han tratado. Nuestro programa SASTEP básicamente se centra en promover un desarrollo más sostenible, ¿no? Lo que se explora son soluciones para por ejemplo, urbanización sostenible, eficiencia energética, la reducción de la huella de carbono. Aquí hay algunos temas específicos. El GIS, Remote Sensing, se ha vuelto una herramienta muy importante en todo lo que es gestión ambiental, como ustedes, por supuesto, me imagino que ya lo saben, ¿no? La energía renovable, en la minería sostenible, gestión urbana, conservación natural, etc. Todos esos temas han sido abordados de alguna forma por los, más de 200, 300 estudiantes que ya se han graduado en nuestro programa. Bueno, esto es una reiteración de lo que mencioné anteriormente. Estos son los tópicos que se tratan. En mi caso, trabajo mucho en lo que es gestión ambiental. Utilizamos el Life Cycle Assessment, utilizamos el GIS para optimizar, por ejemplo, la localización de las plantas de biogás, dependiendo de la disponibilidad de residuos de la industria agrícola, etc., ¿no? Trabajamos mucho en eso. Trabajamos también en lo que es gestión integral de residuos urbanos, industriales. Para ello también utilizamos el GIS para optimizar, por ejemplo, la localización de las plantas de tratamiento. Podrían ser plantas de reciclaje, rellenos urbanos, pueden ser incineradores, etc.
el GIS nos permite optimizar la localización de estas plantas y poder formular escenarios que eventualmente nos permitan identificar el escenario más óptimo tanto en términos de impacto ambiental como en términos de costos. Bueno, aquí está una portada un poco antigua de nuestra página web, pero si ustedes lo buscan como SASTEP Universidad de Tsukuba, seguro que van a acceder a la información más actualizada, ¿no? Ahí podrán ver todos los detalles de nuestro programa, las diferentes actividades que hemos conducido en los últimos años, los diferentes profesores que podrían ser sus potenciales supervisores, etc. Finalmente les muestro algunas de las publicaciones que hemos tenido con nuestros egresados. Por ejemplo, esta es una publicación en Nature Food del año 2022 con nuestros estudiantes en este caso son estudiantes de China. Bueno, aquí también tenemos otras publicaciones, son pantallazos en revistas científicas de alto impacto. Y son, bueno, la primera no es con estudiantes, es con otros profesores de la Universidad de Osaka. La segunda sí es con estudiantes de doctorado. Pero como podrán ver, siempre tratamos de que nuestros estudiantes publiquen. Bueno, acá tenemos otra lista de publicaciones en diferentes revistas. En el caso de Latinoamérica también tenemos una en Buenos Aires, en Argentina. Ahí aplicamos el GIS para optimizar la localización de la planta de biogás en Buenos Aires. También tenemos relacionados a lo que es reciclaje de autos, indicadores ambientales, etc. Como lo mencioné antes, utilizamos mucho el GIS, ¿no? El Remote Sensing. El GIS para nuestras investigaciones. Aquí pueden ver otras, bueno, esta publicación es la misma anterior, pero también tenemos, por ejemplo, en Jamaica, donde en este caso tratamos de identificar las localizaciones óptimas para la energía eólica. Aquí también les muestro otras publicaciones que hemos tenido. Y como les explico, la mayor parte son con nuestros estudiantes. Tratamos de que nuestros estudiantes publiquen. Bueno, en clase de maestría no es obligatorio que hagan publicaciones, pero lo que sí es obligatorio es que participen en conferencias internacionales. No solamente participen, sino que expongan sus respectivas investigaciones. En el caso de doctorado, se necesitan por lo menos un par de publicaciones para poder acceder al título de doctor. Estas son otras publicaciones. El lugar común, como podrán ver, es el uso de GIS, el uso de Life Cycle Assessment. En nuestro caso utilizamos el software de CIMAPRO para la determinación del impacto ambiental de los diferentes escenarios que podamos proponer en nuestras respectivas investigaciones. Finalmente les muestro el reconocimiento a nuestro programa que recibió en el año 2020 por parte del rector de la Universidad de Tsukuba. Fue elegido como el mejor programa de maestría en nuestra universidad y tuvimos el honor de recibir el reconocimiento del rectorado. Ok, en esta diapositiva les presento un poco sobre mi perfil. Mi nombre es Helmut Javar. Soy profesor asociado en la Universidad de Tsukuba, en la escuela de posgrado, en lo que es ciencia y tecnología. Trabajo en lo que es los programas de maestría y doctorado, y también en la escuela de pregrado. Trabajo en muchos temas.
áreas de especialización están centradas mayormente en lo que es la gestión integral de recursos y residuos, el uso del GIS para la gestión ambiental y el desarrollo de políticas y tecnologías ambientales. Si quieren mayor información sobre mi trabajo científico académico, lo pueden ver en Google Scholar. Si tienen alguna inquietud sobre nuestro programa, pueden contactarme directamente. Ok, bueno, como lo explicamos, la Universidad de Tsukuba les ofrece un entorno académico muy bueno, excepcional, diría yo, para desarrollar conocimientos y habilidades que podrían marcar la diferencia en la sostenibilidad global. Están cordialmente invitados a unirse a nuestros diferentes laboratorios. Y si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, pueden contactarse directamente conmigo. Muchas gracias. Y darle las gracias igualmente otra vez a los profesores por el tiempo que se han dado de poder brindarnos las charlas el día de hoy de sus programas. Y a ustedes también muchas gracias, sé que es tarde por Latinoamérica. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta luego, hasta la próxima.